Buenos días, amigos, seguidores de mi programa Tecnologías y Gestión del Conocimiento. En esta ocasión voy a abordar un tema muy interesante que es sobre la inteligencia artificial. Son sistemas de información de la sexta generación, es decir, en la actualidad estamos dentro de esta sexta generación que son los sistemas expertos, robótica e inteligencia artificial. Y pues soy maestra, docente y voy a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación. En la actualidad hay mucho miedo, se puede decir, y preocupación, más que todo preocupación por todas las tecnologías que están en la actualidad, cuánto tiempo pasas en pantalla dentro de un dispositivo móvil, en tu computadora, en tu iPad. Incluso hay aplicaciones que te dicen cuánto tiempo ha transcurrido en el día o en la semana que estás pegado a tu pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas mayores, los padres de familia, nos preocupamos y decimos, mejor era como vivíamos antes. Ahora la tecnología nos ha cambiado el estilo de vida, hablando de los daños que pueden ocasionar. Pero si nos arropamos dentro de esa cobija y entramos a un cuarto oscuro y nos aislamos de la tecnología y decimos, no, la tecnología que quede para los informáticos o que quede para ciertas personas, pero yo voy a tratar de usar lo menos posible tecnología por los daños que ocasiona. No, más bien debe ser al revés. Nosotros debemos de saber usar la tecnología y ya que estamos en la inteligencia artificial, los sistemas expertos nos vienen a brindar beneficios, nos vienen a brindar ventajas e incluso a dejar esas tareas rutinarias y dedicarnos más al conocimiento, a las habilidades de los expertos. Y de esto precisamente voy a hablar hoy en día. En la siguiente diapositiva, la participación de maestros y alumnos en el uso de la tecnología. Yo pienso que una de las formas claves de hacer demostrar que esta tecnología puede ayudar a reducir nuestras tareas rutinarias es que nos quita tiempo, esas tareas rutinarias nos quitan demasiado tiempo y realmente no utilizamos nuestras habilidades como especialistas, hablando de los maestros, estamos hablando en el área académica. Y además debemos de participar en forma activa en lo que es IA, inteligencia artificial, para la educación. ¿Saben por qué, colegas? Porque debemos valorar nuestra experiencia. Por eso es que la tecnología educativa para muchos educadores se sentía como algo que se le estaba imponiendo y que no debemos cometer este error con la inteligencia artificial. He visto que colegas, compañeros, pasan los promedios de forma manual, revisan sus exámenes en papel, hacen una tabla exhaustiva que lleva bastante trabajo, cada número, cada promedio, cada acumulativo, y ese tiempo la plataforma nos puede ayudar a automatizarlo. Entonces, todo ese tiempo que hemos perdido, entre comillas, lo podemos para gestionar el conocimiento como especialista y como experto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado en la universidad? La universidad cuenta con tecnologías, cuenta con herramientas tecnológicas para la educación, la biblioteca virtual, la plataforma virtual. Bueno, estoy dentro de una unidad en presencia universitaria en la cual estoy haciendo una difusión del conocimiento a través de un video en línea en tiempo real.
Entonces la universidad nos muestra que sí cuenta con herramientas. Pero ¿qué pasa? Que no debemos de imponer la herramienta. No debemos de imponer la herramienta a los docentes principalmente, ¿verdad? Porque si no va a haber un rechazo a este cambio. Entonces, utilizar más las habilidades de especialistas valorando su experiencia. Claro, la inteligencia artificial nos ayuda mucho en eso. Ser mejor maestro reduciendo las tareas rutinarias, de la cual estábamos hablando. La forma como introducir la tecnología en la educación es la clave para evitar el rechazo. Y tener un conocimiento sobre la tecnología. Fíjense que esta parte es bien importante mencionarla porque a veces las compañías que se crean para inteligencia artificial en la educación o instituciones que crean estas tecnologías generalmente no saben mucho de educación, no saben el rubro tan delicado que nosotros como docentes trabajamos el día a día con los muchachos. Entonces, el saber, tener un conocimiento de esta tecnología para poder aplicarla, tecnología, inteligencia artificial, ¿verdad? Para poderla aplicar en la educación con mis muchachos, con mis alumnos, con los docentes, no se da ese conocimiento. Y ahí está la clave. Esas compañías no necesariamente tienen que saber de educación, pero si son tecnologías aplicadas a la educación, deben de saber de la disciplina de la cual nosotros estamos ejerciendo. En la siguiente diapositiva, la inteligencia artificial y las capacidades humanas del maestro. Cuando empecé a dar clases, para mí fue un desafío. Un desafío porque no sabía exactamente con qué personas estaba tratando, hablando personalmente de cada una de ellas. Cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene sus sentimientos, su inteligencia emocional, su inteligencia social, y ese es un desafío para uno de docente. Hablando en nuestro contexto en la universidad, muchos de los muchachos vienen de estratos pobres, de barrios, colonias, donde hay varias carencias, y incluso sus expectativas de aprendizaje no las conocemos al 100%, traen sus problemas, y la inteligencia artificial nos viene a dar esa facilidad de poder nosotros conocer las expectativas de estos pupilos o estos muchachos, alumnos, dentro del aula de clases. Vamos a ver. Cosas que podríamos automatizar. 2, usar las habilidades humanas. Y 3, los educadores van a tener más demanda. Entonces, se debería permitir a los maestros que usen estas habilidades, la experiencia humana, en la realidad. Porque en ese momento que se están haciendo las cosas que rutinariamente nos llevaba mucho tiempo, ahora estos sistemas automatizan todas esas transacciones, todos esos procesos. Entonces nosotros podemos dedicarnos como maestros a usar nuestras habilidades, nuestras experiencias, para poder hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el repertorio, fíjense, en el último elemento que dicen los educadores, van a tener más demanda. Se dice que la inteligencia artificial va a venir a sustituir al ser humano. En el caso de los docentes, no. Otro docente puede sustituirnos, pero no un robot. ¿Por qué?
Miren, el repertorio que tenemos nosotros de experiencia humana es enorme y va mucho más allá de poderlo automatizar. Sí se pueden automatizar algunas partes y podemos combinar la inteligencia artificial con nuestra experiencia como docente. Pero fíjense que los educadores vamos a tener aún más demanda, porque brindarle educación a las personas se necesita por mucho tiempo más. Yo digo que voy a tener 80 años y voy a seguir aprendiendo y voy a seguir difundiendo mi conocimiento y poder agregar un valor humano a mis alumnos, a mis oyentes, a mis estudiantes. Y la inteligencia artificial me va a venir a facilitar todo esto. Hace poco vi un programa en Dubái donde hay la tecnología y la inteligencia artificial está a diario. Hay apartamentos donde un robot le contesta, habla con usted, interactúa. Y entonces le hacen la pregunta al diseñador de este departamento y le dicen, bueno, entonces ya el dueño del departamento, la persona que vive ahí, ya no hace nada. Ya no hace nada porque todo lo hace el departamento, todo lo hace el departamento inteligente o smart home, como le dicen, la domótica, que ese es el área. Y no, ¿qué le contestó el diseñador? Pues no, ahora usted se va a dedicar a la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento es infinita. Como les digo, voy a tener 80 años y todavía voy a tener que seguir aprendiendo. La educación en el futuro. ¿Cómo vemos la educación en el futuro hablando de la inteligencia artificial? Miren, yo conozco, en mi experiencia como docente, 20 años como docente, muchos estudiantes que luchan con el sistema existente, porque en la realidad no responde a sus necesidades. Entonces, podríamos nosotros como docentes abordar sus necesidades de manera más efectiva, utilizando la inteligencia artificial. Y no me refiero directamente a las computadoras que le van a responder las necesidades emocionales, porque usted puede tener un robot que le conteste y que interactúe, pero la parte emocional, yo creo que ese es el desafío actual de los docentes y de la educación, la parte emocional del alumno, hablando de su inteligencia social, su inteligencia emocional, y esa es la clave para el aprendizaje. Fíjense que a mí me ha pasado en estos años de experiencia que mis alumnos actualmente, con todos los dispositivos, las iPad, computadoras que tienen en su casa, etcétera, yo los dejo a ellos que investiguen, que naveguen en internet, que bajen videos, que entren a YouTube, me vean en este programa y vean los playlists que tengo en mi clase. Fíjense que ha pasado que algunos muchachos no lo hacen, o les cuesta, o el aprendizaje de ellos en tecnología es diferente a otros. Y me ha pasado que en las evaluaciones, cuando yo leo las evaluaciones, me escriben sí, que manejo bien la tecnología, que tengo conocimiento, pero algunos escriben, la licenciada debería tener un poco más de paciencia en el uso de la tecnología con algunos de los compañeros, o debería ir más lento en algunos conocimientos
en el uso y manejo de las tecnologías. Y eso me pone a pensar que cada alumno, cada persona tiene su emoción, su forma de aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, el desafío como docentes es mayor para abordar esas necesidades emocionales. También las humanidades son cada vez más importantes. Fíjense que el área de humanidades en las compañías están contratando personas del área de humanidades y esto va para la Facultad de Humanidades aquí en la universidad. Porque en estas grandes empresas buscan emplear cada día más a personas con esta especialidad en humanidades, a lo cual me estaba refiriendo anteriormente. En lo que es la compasión humana es importante, la inteligencia emocional y la inteligencia social. Pueden haber alumnos de excelencia académica y pueden desenvolverse bien en su inteligencia social y emocional, pero otros no. Y también pueden haber alumnos de no excelencia académica que sí se desenvuelven bien en su inteligencia social, pero no tal vez en su emocional. O sea, es bien complejo, el ser humano es bien complejo y no hay nada absoluto. Entonces, los maestros vamos a tener mayor demanda en el futuro. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Si ven ahí, hay imágenes. La primera imagen en el lado izquierdo de la pantalla es los famosos avatares, ¿verdad? Ahí se ve que varios estudiantes están estudiando un caso de estudio, pero de forma como un avatar, ¿verdad? Ya los jovencitos saben lo que hablo cuando hablo de los avatares. Usted en su celular hace su avatar, ¿verdad? Le coloca gorrito, le coloca el color de pelo diferente, el mismo usted, pero con diferentes color de piel, color de pelo, etcétera. Entonces, podemos utilizar los avatares como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para suplir esas necesidades emocionales y sociales que tiene el alumno. También están los robots. Recordemos que los robots actualmente se están diseñando, más que todo en China, en Japón, están diseñando en Japón robots que realizan las tareas más rutinarias que nos vienen a descansar a nosotros como seres humanos, y así podemos dedicar nosotros más a lo que es la gestión del conocimiento. También los interfaces de voz, la realidad aumentada. Si ustedes ven ahí un celular con un libro, y ese es un desafío para nosotros los docentes que tenemos libros, que vamos a hacer un libro o desarrollamos ya libros que lleven esa tecnología a los estudiantes a través de los celulares para poder darle movilidad al objeto y hacer más fácil el estudio, el aprendizaje. Y claro está la realidad virtual, ¿verdad? Ahí aparecen los lectores de la realidad virtual, los dispositivos, y realmente podemos darle ese impulso mayor en términos de obtener una buena educación. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer algo que se adapte mucho más a las necesidades individuales de cada uno de los alumnos. Okay. Y las tendencias, ¿qué tendencias? ¿Cuáles son las tendencias del uso de la IA en la educación, de la inteligencia artificial en la educación? Aquí en la siguiente diapositiva. Un desafío, luchar porque los estudiantes aprendan. Es un desafío.
Y eso lo vivo actualmente y lo sigo viviendo actualmente. Y la inteligencia artificial, a partir de algunas situaciones bastante difíciles que se pueden ejercer dentro de la universidad, hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar de que estos alumnos realmente no estén luchando tanto por aprender, sino que se les haga más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo imaginémonos estos muchachos que son muy pobres, que han sufrido de abuso, por ejemplo, tantos problemas que traen de su casa. Pues esto viene a facilitar el suplimiento de estas necesidades. No digamos los jóvenes, las personas discapacitadas, ¿verdad? Se incluyen fácilmente dentro del ámbito de inteligencia artificial con todas estas aplicaciones y tecnologías que hemos mencionado, algunas de ellas en la diapositiva anterior. Y a mí me ayudaría a comprender mucho más sobre dónde está la batalla de estos estudiantes en el aprendizaje y cómo podría yo ayudarles. Y por eso podría ser yo un profesor, podríamos ser colegas, un profesores mucho mejor de lo que somos. Es una oportunidad de mejora. Y hay grandes posibilidades también con la Big Data. Ahorita ya recuerdo el tema que desarrollé el 15 de marzo precisamente con Giancarlo, que el máster Giancarlo que vino a hablar de Big Data. Fíjense que el Big Data es parte también de la inteligencia artificial y podríamos nosotros comprender mejor el expediente digital de cada uno de los alumnos en cuanto a su aprendizaje, su estilo de vida, su contexto social. Y estos grandes datos o sistemas de información se podrían utilizar también dentro de la educación, dentro del rubro educativo. Entonces, nos podría ayudar a mejorar nosotros el trabajo. La inteligencia artificial con esto nos vendría a ayudar el proceso a facilitar y a ser más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sé que como educador podría hacer 1000 trabajos mucho más efectivos. Los que usamos la tecnología, las plataformas y las tecnologías que están a nuestro alrededor, creo que con la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro trabajo como docente, vendríamos nosotros a ser mucho más efectivos y sentirnos que estamos haciendo mucho mejor el trabajo. Porque esto yo se lo digo a mis alumnos, mi objetivo es que ustedes aprendan lo que yo les enseño. No es aplazar, no es que salga usted de mi clase sin haber aprendido lo suficiente, que usted haya salido con las expectativas bajas de mi asignatura, entró con unas expectativas altas y sale con expectativas bajas. Y creo que estas herramientas vendrían a facilitar ese trabajo a nosotros como docentes. Y como les digo, hay docente para rato. Es decir, vamos a tener 80 años y vamos a seguir siendo una demanda en el mundo. Por último, la última diapositiva como conclusión, para nuestro contexto actual, yo sé que en nuestro contexto hay muchas dificultades, pero podemos empezar de a poco, como lo decía Giancarlo, recuerdo también Lester Fiallos,
invitados muy especiales, que han aportado sus experiencias, que podemos ir de a poco, empezando por el análisis de las tecnologías que son específicas para la educación. Colegios, escuelas, universidades, adoptar esas tecnologías y de la mejor manera al contexto del instituto, al contexto de la escuela. Entonces, el análisis de esas tecnologías específicas, de acuerdo a los objetivos de las instituciones y nuestros objetivos transversales de nuestra sociedad aquí en nuestro país. Como segundo punto, deben de haber instituciones especiales para la tecnología en la educación. Estas instituciones deben de saber de educación y deben de saber de tecnología, porque ese es un problema mundial y no es un problema no solamente en nuestro país, es mundial. A veces se crean compañías, por ejemplo, de inteligencia artificial y no saben de educación. Entonces, pero esas tecnologías se usan para la educación. Entonces, la forma como se va a adaptar la tecnología en el instituto, en la escuela, etcétera, eso es un conocimiento clave y por eso estas instituciones deben regular eso. Y también aquí, por último, esas conclusiones, mi punto de vista, ¿verdad? Aplicación de una muestra en los sistemas educativos. Es importante aplicar la inteligencia artificial, estas tecnologías, como una muestra piloto o como lo quieran llamar, y ver los resultados, ver los informes para ir gestionando el conocimiento. Con esto termina mi participación, pero tengo un video que habla precisamente sobre inteligencia artificial aplicado a la educación, en una entrevista que se le hizo a una profesora de University College de London, y habla sobre algunos de estos puntos que les he mencionado en este programa. Espero les guste y nos vemos a la próxima. Chao. People are right to be concerned about damage, particularly people spending too much time with their screens, with their devices, people being influenced by information that's not true, the kinds of things that are happening on social media. There are lots of reasons to be concerned, and for me, lots of reasons to be concerned about artificial intelligence and the way that it might be misused. So we have to be aware of those, but the only way to really tackle them is to embrace the technology, because the technology is here, it's not going away. So we either hide our head in the sands, as we would say, and then things go wrong because we haven't embraced it and paid attention to what's going on, or we embrace it and we look for the good, but we're aware of the damage. For me, if we get it right with artificial intelligence, we can have more time away from screens. We can have more time for art and drama and creativity and all the things that are currently being lost from the system. So advances in technology don't necessarily have to mean more time with that piece of technology. I think you have to show them how it's going to help them be the best teacher they want to be. Every teacher wants to be the best teacher they can possibly be. So we need to show them that AI can help them to do that. I think one of the key ways to do that is to show them that AI can help to reduce some of the routine tasks that take far too much of their time and don't really use their specialist skills. And B, that we want them to be involved in how AI is designed for education. We value their expertise. I think
speaking obviously with more knowledge of the UK than everywhere else, but I do travel a lot and I do work with people across the world. So I'm not suggesting it's the case everywhere, but certainly in many places, including the UK, the introduction of educational technology for many educators felt like something that was being done to them, not with them. And I think we must not make that mistake with artificial intelligence. I also think that many of the companies developing artificial intelligence for use in education training know very, very little about education and training. You know, when I say it's the Wild West, I mean it's the Wild West. There is no regulation on educational technology other than legal regulation about setting up a company, and now in the EU we have the General Data Protection Regulation. But you don't need to know anything about education to set up an educational technology company. You don't need to know anything about education to set up an AI company and say you're going to use your AI for education and training. We have to get the educators into this conversation. We absolutely have to. For me, nobody can replace a human teacher other than a human teacher. The repertoire of human expertise is enormous and far beyond anything we can automate. But we can automate some parts of the job incredibly well. And that should allow human teachers to use those human skills and expertise that actually they don't get to use enough at the moment because they're doing too much of the stuff that we could automate. And so I want to give them comfort that they are absolutely not replaceable. In fact, I think educators are amongst the most important, if not the most important, profession for the future, because everybody's going to be learning for so much more of their lives. I think my grandchildren are going to be learning till they're 80 at least. They'll need education all of that time. So educators are going to be in even more demand. So actually we need the AI to help those educators to deliver education for all of the people who are going to need it for much longer. You know, students who struggle with the existing system because it doesn't really address their needs. We could address their needs much more effectively. And they might be academic needs, they might be emotional needs. And I don't mean having the computers addressing the emotional needs. I mean the human teachers having more time to address the emotional needs. I think we could do so much for students with special needs. Just look at the different interfaces that we could provide for technology, from robots to avatars to virtual reality, augmented reality, voice-activated interfaces. You know, there's huge possibilities for students, you know, who are physically disabled or who have challenges in terms of their academic ability. We can really give them a much fairer crack of the whip, as I would say, in terms of getting a good education, because we can deliver something that's much more tailored to individual needs. I think humanities are increasingly important. You've only got to look at the way that the big tech companies are looking to employ people from the humanities more and more. And humanity, compassion, these are so important. Emotional intelligence, social intelligence. You know, we had a terrible fire in London last year in a tower block called Grenfell Tower, and our Prime Minister didn't engage with the people who'd lost loved ones. And there were many protests, and I remember seeing a placard that said, "Theresa May, where is your humanity?" And I thought, isn't that interesting? That's absolutely it. Humanity is so important. I think more and more important as technologies advance more and more. We need that human touch, and we need to understand how to develop that really effective human touch in people to a much greater extent. I taught in some fairly tough situations before I went to university. I taught in a school where students really struggled to learn. A lot of them had very poor backgrounds, had suffered abuse, and it was a very challenging situation. And I know that had I had the kind of AI technologies that we can develop now, and we are developing, that would have helped me understand so much more about where they were struggling and how I could help them, I could have been a much better teacher.
So I think there's huge possibilities because of the way that we can capture so much data, analyse so much data about people as they interact in the world, that can help us understand so much more about their learning and therefore help teachers to understand more about where they're having problems. And that can really help to enhance the job. I know as an educator that it could make my job much more effective and therefore make me feel that I'm doing a much better job. There are various different initiatives to try and address those risks, but we felt there wasn't enough being done to look specifically at education, because I think education is a special case that rarely gets enough attention. As I said in my talk, you know, we have loads of ethics for medicine, for health. We don't have the same thing for education, and we should, and we need it increasingly now. So that's why we launched the Institute for Ethical Artificial Intelligence and Education in the UK in October, because we were worried that nobody was looking specifically at education. So we're trying to do that now. So we'll produce a report at the end of next year, an interim report on how we believe that regulation might look, the kinds of guidelines that could be put in place. That will be an interim report, and then we'll produce a final report in 2020, and we'll be looking globally and trying to look at places where effective systems are being developed. We will be working with companies who develop AI to try and make sure that we understand where they're coming from, but also that they understand that regulation needs to be put in place, and hopefully we can come up with something that's effective.